la clase del jueves que soy, 23 de abril, en el horario de 10 a 1. Ok, entonces, bueno, vamos a contextualizarnos un poco. Entonces, estamos en la parte de la mecánica, en donde ya estamos preocupados por los movimientos, pero teniendo en cuenta las causas o efectos que producen ese movimiento. Entonces, yo ya les había dicho que esa parte se llama dinámica. De hecho, ya lo evaluamos, algunos les fue muy bien. Entonces, la dinámica, como ustedes recuerdan, es la parte de la mecánica que tiene en cuenta las causas o efectos que producen los movimientos. ¿Y qué causa un movimiento? Pues las fuerzas. Entonces, la dinámica es la parte de la mecánica que estudia las fuerzas. ¿Ahí vamos? Sí, ¿no? Bien. En ese orden de ideas, también es bueno recordar que la dinámica o las fuerzas las estudiamos bajo los postulados de Newton. ¿Recuerdan? Entonces, bajo las 3 leyes de Newton. Esas 3 leyes nosotros las enunciamos y las demostramos y de hecho son la aplicación de toda la dinámica. También es bueno recordar que existen dos tipos de, digamos, de estados cuando yo hablo de dinámica. ¿Cuáles son esos dos estados? Cuando yo hablo de la parte estática, lo que significa es que la sumatoria de todas las fuerzas que están presentes sobre un objeto, sobre un sistema, es igual a 0. Y cuando yo hablo de la parte dinámica, lo que significa es que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a una fuerza resultante, que es masa por aceleración. ¿Cierto? Eso es, digamos, como lo que estamos trabajando hasta el momento. ¿Cierto? Entonces, ese es un postulado y eso, digamos, es lo que nos comentaba Newton y lo que nos hacía entender Newton. Sin embargo, hay otra visión, ¿cierto? Que al final llega a lo mismo, es cierto, pero hay otra visión de eso, que yo lo puedo también trabajar con un concepto que se llama cantidad de movimiento. Pero antes de empezar a ver esa visión de la cantidad de movimiento y empezar a trabajar, quisiera hablarles un poquito de la historia, de cómo surgió esto y por qué surgió esto. Y para hablarles de la historia, les he buscado un videito que es bastante gracioso, ¿cierto? Y se los voy a compartir. Ese video, digamos que cuenta unas anécdotas históricas que pasaron y que en realidad pues es como la base de la clase de hoy. Pues primero miremos el video, les voy a compartir el video para que lo miremos en conjunto, ¿cierto? Es un video muy cortico. Y de ahí analicemos qué fue lo que pasó respecto a lo que me está contando ese video. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir el video, ojalá me lo corra directamente desde Zoom. Las cámaras están desapareciendo. Porque la cámara antigua ya no está. Chicos, ¿sí están escuchando el audio del video o no? No, profe. El audio no, profe. ¿El audio no? Se escucha bien. No, el No, audio no. ¿El audio no se escucha? no, profe. Sí, porque está entrando es el audio del computador más no del video. Profe, Cuéntame. ¿por qué no nos da un minutico para verlo en YouTube? Listo, búsquenlo en YouTube, lo miran y comentamos. Sí, es más fácil para que ustedes lo miren. Ahí cómo están con el computador. Simplemente buscan Newton versus Levy. Profe, ¿nos puede enviar el link? Oh, ya les envió el link, listo. ¿Se los envió a WhatsApp? Sí, profe. Sí, profe. Listo, ya se los envió a WhatsApp.
compartir WhatsApp. El WhatsApp. El profe le sabe decir, profe, mire el WhatsApp, así sabemos estar en clase para ver si está bien. Y él sabe compartir pantalla y aparecen todos los mensajísimos de uno que a veces le dice, profe, ayúdame aquí en esto. Y, ay, qué vergüenza que se debe dar. Yo ¿En qué creo no? que ese tipo de- Dice, no quiere escuchar tus historias. Listo, ahí están el mensaje y el anécdota de Lisette también. Profe, qué pena. Apague el micrófono, Lisette. Ya lo apagué, gracias, pero pues sí. Listo, entonces miren el videito y me van comentando. Yo lo voy proyectando acá mientras tanto. Chao. Según se cuenta,
¿Listo, chicos? ¿Cómo, profe? ¿Ya lo miraron? Un momentico, profe, falta un poco. Profe, un minutico más, por favor. Ajá. Es que toca hacer, profe. Qué pena. Mirar el video que les envía a WhatsApp. Ah, Ahí ya, vale. les envía un enlace y mirarlo. Quisiera ser cantante de principio a fin. Listo, ¿no? Yo creo que ya es suficiente. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, lo comparto otra vez por acá. Entonces, ¿quién me hace como un resumen de qué fue lo que pasa en el video? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les hago ver ese video en este momento? Rápidamente. No todos, uno Pues, solo. profe, Cuéntame, profe. cuéntame. Pues principalmente es la disputa que existe entre ¿Quién habla? conceptos. ¿Quién habla? David Ah, Tautas. ¿qué más, David? Bien. Bien, profe. Cuéntame. Bueno, principalmente lo que existe es la disputa entre Newton y Leibniz, ¿sí? Que pues principalmente Newton y Leibniz se basan es en el cálculo, ¿sí? Es la base pues en lo que ellos están trabajando. Y dice que en 1669 empiezan a trabajar por separado cada uno en el análisis numérico, ¿sí? Pues Newton, supongo que al tener ya la fama, como dice en el video, ¿sí? Por los diferentes trabajos que había hecho, tiene como un poco más de reconocimiento que Leibniz. Lo que creo que la disputa principal que presentan es al ser reconocidos por los que pues encontraron la forma de integrar y derivar en ese tiempo, ¿sí? Pero al final del video, y como nos han dicho bastante los profesores, es que pues el cálculo tiene diferentes formas de llegar a los resultados. Y, y esto se demuestra en el video, que Leibniz pudo haber hecho cálculos por un lado, ¿sí? Que llegaron a un mismo resultado que Newton. Pero la disputa ahí era más por el reconocimiento ante la sociedad científica, por ese reconocimiento pues de pertenecer a la Royal Society, algo así era, pues, es lo que puedo resumir. Listo, está muy bien. Ahora, ¿quién me explica, pero por qué les hago ver ese video? Es decir, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, yo sé que ustedes están mirando cálculo en este momento y que es interesante que ustedes sepan este tipo de historia. Pero es que, bueno, los voy a dejar participar un poquito más. ¿Quién me contextualiza eso que miraron ahí con lo que vamos a mirar hoy? Es decir, ¿quién lo puede contextualizar? La aplicación de las derivadas, profe. La aplicación de las derivadas. Bueno, puede ser. Igual son conceptos que ambos descubrieron y que ambos aportaron, ¿no? Pero no, digamos algo más de fondo. Profe, que hay, digamos,
varios tipos de métodos para llegar a una respuesta. Eso, por ahí va la cosa. Que hay diferentes puntos de vista para llegar a una respuesta, ¿cierto? Entonces, a ver, les hago un resumen rápido. O por qué les hice ver este video. Lo que pasa es que la disputa entre estos dos científicos, digamos, fue bastante interesante, y no solo en el campo de las matemáticas, sino también en el campo de la física. Pues Newton, como dice Davey, era muy reconocido por ya trabajar en el campo de la física. Y Leibniz también era reconocido, tal vez más que Newton, en el campo de las matemáticas. Entonces, digamos que su disputa fue tan épica o de tanto calibre, por decirlo de alguna manera, que digamos que lo que decía el uno trataba de contradecirlo el otro, ¿sí? Por ejemplo, Newton decía una cosa, Leibniz le contradecía. Leibniz decía algo, Newton le contradecía. Así se la pasaron. Pero digamos que gracias a esa disputa o a esa pelea intelectual que había entre los dos, pues surgieron, digamos, grandes hallazgos y, digamos, muchas cosas importantes dentro de la historia de las ciencias. Y no solo de las matemáticas, sino de las ciencias básicas. ¿Por qué? Entonces, como Newton había ya escrito su libro de filosofía de la naturaleza, que yo les hablaba, ¿cierto? Entonces Leibniz llegó y dijo, como en venganza, digamos, de lo que Newton le había hecho en el cálculo, Leibniz dijo, pero es que eso yo lo puedo, digamos, sintetizar de otra manera, ¿sí? Y entonces Newton, pues como todo ofendido, le dijo, a ver, ¿cómo lo puedes sintetizar? Entonces Leibniz le dijo, si yo defino otros dos conceptos, lo puedo sintetizar y tal vez es mucho más fácil de lo que tú estás diciendo. Es decir, le pegaba en el ego a Newton. ¿Por qué? Porque pues sus leyes eran como, digamos, su Biblia para él, sus postulados más importantes. Y el otro llegaba y le decía que eso lo podía, digamos, como sintetizar o explicarlo de una manera más fácil, ¿cierto? Entonces llegó Leibniz y empezó a sacar un concepto que es el concepto del cual vamos a hablar hoy. Pero al final vamos a sacar una conclusión de quién tenía la razón, si la tenía Newton o la tenía Leibniz. De todas formas, así como en el cálculo, las dos formas son iguales, es decir, las dos formas son caminos diferentes para llegar a la misma respuesta. No es que el uno esté bien y el otro esté mal, sino que son caminos diferentes. Así como sucedía en el video que les contaban en la parte del cálculo, pasó algo muy parecido en la parte física, ¿cierto? Entonces, mientras que Newton generaba sus postulados, definiendo la primera ley de Newton como la ley de la inercia, que se presenta siempre y cuando la suma de todas las fuerzas sea igual a cero. La segunda ley de Newton como la definición de fuerza, que decía que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton como la ley de acción y reacción, en la cual me dice que si yo le aplico una fuerza a algo, ese algo me reacciona con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Esas son las tres leyes de Newton y es todo un libro, es todo un postulado eso, ¿cierto? Llegó Leibniz y dijo, no, pero yo eso lo puedo definir redefinir, si defino, perdón la redundancia, si defino dos magnitudes sencillas. ¿Cuáles son esas magnitudes? Entonces ya les voy a compartir la presentación. Entonces, esas magnitudes nosotros las conocemos como momentum e impulso. Al momentum también se le llama cantidad de movimiento. Entonces, lo que dijo Leibniz es lo siguiente. Dijo, yo no necesito saber tanto las leyes de Newton, porque no se olviden que ellos dos eran encontrados. Yo, para poder explicar la dinámica, lo único que necesito conocer es el concepto de momentum y el concepto de impulso, ¿cierto? Y esos son los conceptos que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que dijo este personaje? Entonces dijo, mire, si yo puedo definir algo que se llama, bueno, primero que todo, al final de la clase, vamos a tratar de
cumplir con estos objetivos, ¿no? Comprender el concepto de momentum o cantidad de movimiento, comprender el concepto de impulso, comprender la relación que existe entre el momentum y el impulso, porque existe una relación directa entre estos dos, reconocer los diferentes tipos de choques que existen y aplicar las ecuaciones de impulso y momentum a la resolución de problemas. Con que logremos eso hoy, pues hemos logrado muchísimo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿no? Bien, entonces vamos por lo primero, facilito. ¿Qué es el momentum o la cantidad de movimiento? Ese momentum o cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, así la definí. Es una cantidad vectorial que relaciona la masa con la velocidad del objeto. Entonces, lo que decía este personaje era que cualquier masa que se esté moviendo con una velocidad, pues tiene cantidad de movimiento. Cualquier masa que se esté moviendo con una velocidad cualquiera, tiene cantidad de movimiento. Entonces, miren que es muy parecido a lo que decía Newton, que la fuerza era igual a masa por aceleración, solo que el otro personaje no cogió la aceleración, sino que cogió ¿qué? La velocidad. Entonces, ahora ya se me define una nueva cantidad que se llama cantidad de movimiento, que la puedo definir como masa por velocidad. Y esta cantidad de movimiento, pues, ¿cuáles serán las unidades? En el Sistema Internacional de Medida serán unidades de kilogramo, porque la masa se mide en kilogramos, y la velocidad se mide en metros sobre segundo. Entonces, en kilogramo sobre metro sobre, por metro sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué esta imagen así? Entonces, cuando yo sé que, por ejemplo, los que juegan fútbol, cuando viene el balón hacia mí o hacia el arquero, ¿cierto? El balón, por tener una masa y por tener una velocidad, tiene una gran cantidad de movimiento, ¿sí? Tanta cantidad de movimiento que si, pues, estoy descuidado, como aparece aquí en esta imagen, pues si estoy descuidado, puede, no han escuchado la frase que lo metió con todo y balón, entonces puede meterlo con todo balón, ¿cierto? Es decir, que la cantidad de movimiento que lleva el balón es tan grande que supera la cantidad de movimiento que tiene el arquero. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, el primer concepto que yo puedo captar aquí es bastante sencillo. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es una cantidad de movimiento? Nada, es una cantidad de movimiento, es el producto de la masa por la velocidad que lleva el objeto. Eso, así de sencillito, se mide la cantidad de movimiento. ¿Cierto? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O está fácil? Profe, al referirse que la masa y la velocidad es directamente proporcional, quiere decir que si la masa cambia, o sea, se eleva la velocidad igualmente o No, no. La masa y la velocidad son, aquí verán lo que dice, es directamente proporcional a la masa y velocidad del cuerpo, pero ¿quién? La cantidad de movimiento. ¿Sí me entiendes, David? O sea, Eso quiere decir que ¿qué entre es más masa y más velocidad, más ca- movimiento, más más cantidad de cantidad? movimiento. Claro, más cantidad de movimiento hay. O sea que la cantidad de movimiento depende de la velocidad. Claro, depende directamente de la velocidad. Entre más velocidad lleve un objeto, pues más cantidad de movimiento tiene. O también puede serlo, también entre más masa tenga un objeto, más cantidad de movimiento tiene. ¿Sí me hago entender? o Sí, sea, ¿no? que son directamente proporcional a la cantidad de A la movimiento. cantidad de movimiento. Pero, por ejemplo, ojo, entre la velocidad y la masa en esta ecuación, en realidad son inversamente proporcionales, ¿no? Porque están del mismo lado de la ecuación. Porque si despejas de aquí, por ejemplo, la masa, pasaría al otro lado a dividir. Entonces, la velocidad y la masa son inversamente proporcionales. ¿Sí es claro eso, David? David, ¿sí? Sí, profe, sí. Bien, a ver, alguien
así al azar, porque estoy mirando la presentación y no estoy mirando sus nombres. Por ejemplo, ¿quién está por ahí? Isabela, ¿está? Sí, profe. Isabela, te hago una pregunta así bien sencillita. Ujú. Por ejemplo, supongamos que estamos bajando de Catambuco y de Catambuco está bajando una tractomula y al lado va bajando alguien en bicicleta, ¿cierto? Ujú. Pero el que va Ujú. bajando en bicicleta va bajando en pura, es decir, supongamos que vaya a unos 100 kilómetros por hora. Mientras que el de la tractómula, pues como tú has mirado, bajan despacito, ¿no? Si te has dado Sí. cuenta. ¿Quién tiene más cantidad de movimiento? ¿La tractomula o el señor en bicicleta? El señor de bicicleta. Piensa un poquito. ¿De qué depende ¿de qué depende la cantidad de movimiento? De la masa, profe. De la masa y la velocidad. De la masa y la velocidad. Muy bien. Pero entonces, ¿uno cómo podría establecer ahí quién tiene mayor cantidad de movimiento? Por la masa. Pero si la Pero es velocidad... que, o sea, ahí sería casi igual. Porque hablamos de... A ver, Minayo. Porque hablamos de cantidad. Ajá. Pero entonces, ¿quién tiene más cantidad de movimiento? Ahí sería la tractomula, ¿no? Pero si la tractomula tiene menos velocidad. Profe, iguales sería. Pues sí, entonces serían iguales porque uno tiene mayor masa y el otro mayor velocidad. O sea, claro, por lo que, o sea, sería diferente, ya si por lo menos, ¿no? La tractomula llevará una velocidad mayor a la de la bicicleta, suponiendo Claro, ahí que sí. lleve una mayor masa con mayor velocidad. Ahí tendría una cantidad de movimiento la tractomula, pero como solo lleva mayor masa, entonces la tractomula no es, ni la bicicleta tampoco va a llevar una cantidad de movimiento. Claro, muy bien. Es decir, que ahí, bueno, en realidad, tal como hice la pregunta tan abierta, pues tocaría saber los datos exactos, por ejemplo, cuánto pesa el señor con todo y bicicleta, saber cuánto es eso en masa, ¿cierto? ¿Qué velocidad llevaba? Hacer el producto de esas dos cosas, luego hacer el producto de la velocidad que lleva la tractomula por la carga de la tractomula para poder establecer quién lleva mayor cantidad de movimiento. Pero lo que quiero decirles que con eso es lo siguiente, que yo puedo y tratar de igualar, como ese es el ejemplo, tratar de igualar la cantidad de movimiento de un objeto, así sea la masa pequeña, si aumento la velocidad. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿no? O sea, no necesariamente solo tiene que ver con la masa, sino también con la velocidad. Como dice Nicolás, claro, pues si la tractomula baja en pura, pues sí, ahí sí es durísimo. ¿Por qué? Porque como lleva gran masa y lleva gran velocidad, pues ahí sí la cantidad de movimiento, pues obviamente se va a disparar. ¿Sí es claro o no? De esos ejemplos hay muchos, ¿no? Y clásicos. Por ejemplo, cuando uno, y son peligrosos, les cuento anécdotas de las que han pasado. Por ejemplo, los corredores de Fórmula 1, ¿cierto? Ellos como van, digamos, con una velocidad muy grande en sus carros, en algún tiempo se dieron cuenta que era obligatorio llevar casco de protección, no solo por el hecho de que si se estrellan se matan, sino por el hecho de que si cogen alguna partícula de polvo, por ejemplo, o un mosco, así de malas, ¿cierto? Un mosco, un bicho que esté en el aire, y ellos con la gran velocidad que llevan, ¿sí? Por ejemplo, ha habido accidentes que un mosco le puede perforar el ojo a alguien. Porque, por ejemplo, si lleva una gran velocidad, así el mosco no esté tan rápido, si usted choca con ese mosco, el mosco le puede perforar el ojo. ¿Eso es por qué? Por la diferencia de cantidades de movimiento. ¿Sabían eso o no? No, yo sinceramente no lo sabía. No, pero Yo sí sabía, profe. ¿Sí? yo sí sabía, profe. Eso Cuando es, uno va en moto, a eh, todos esos moscos Ese le Gustavo no pegan sabe en la nada. cara y le...
Sí, eso también sucede cuando uno va en moto, ¿no? Por eso es importante llevar el casco. ¿Sí? Eso es por la cantidad de movimiento. Bien. Creo que ahí quedó claro el concepto de cantidad de movimiento. Vamos a ver qué tan claro les quedó. Vamos a hacer una pequeña preguntita. ¿Ok? Entonces, traten de resolver ese ejercicio así intuitivamente, pues no con lápiz y lapicero, sino intuitivamente. ¿No? Un ciclista de masa 70 kilogramos se desplaza por una colina con una velocidad de menos 15 metros sobre segundo en la dirección I. ¿Cuál es el momentum del ciclista en ese momento? El momentum es cuál es la cantidad de movimiento de ese ciclista. Entonces, no olviden que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Masa por velocidad. Entonces, ¿a qué sería igual la cantidad de movimiento? ¿Quién me responde? A menos Pues, 1050. tanto a menos 1050. La C, profe, porque la cantidad de movimiento La debe B. ser La B. La B, la B. Y la B. La B, muy bien. ¿Por qué la B? Porque hay que respetarle la cantidad vectorial. Como aquí me está diciendo que esto está negativo, o sea, se está descendiendo o está en dirección contraria al eje X, ¿cierto? Entonces, la cantidad de movimiento por ser un vector también será contraria al eje X, es decir, tendrá que ser negativo. Y el producto, pues, de 70 por 15 da 1050. Entonces, la respuesta correcta es ¿cuál? La B. La B. ¿Sí, no? ¿Todos claros o no? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Sí. Ustedes son muy inteligentes, ¿para qué? Listo, ahí está la El respuesta. Gustavo más. Ahí está la respuesta. Bien, vamos a tratar de hacer este, pues. Dice, para el gráfico adjunto determine la masa del cuerpo. Entonces, miren lo que estoy graficando. Estoy graficando la cantidad de movimiento en el eje Y, medida en kilogramo por metro sobre segundo, y en el eje X estoy graficando la velocidad medida en metros sobre segundo. Entonces, me dice que para el gráfico adjunto determine la masa del cuerpo. Entonces, ¿dónde voy a determinar la masa? Pues en este punto de intersección. ¿Cuánto valdría la masa del cuerpo en este punto de intersección? 50. 50 kilogramos. La D. La D, profe. 150 entre 3. La D, 150 entre 3, claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que la cantidad de movimiento es masa por velocidad, y yo tengo cantidad de movimiento y velocidad, podría despejar la masa. Entonces la masa sería igual a la cantidad de movimiento sobre la velocidad. 150 entre 3, que eso me da... ¿Fácil, sí o qué? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Así en el parcial, profe. ¿Hacemos quiz o miedo? Listo, sí, pero Sí, pero así, profe. el no ejercicio nos 3, haga profe, lo hacemos nosotros. Listo, vamos con el siguiente concepto. Ah, miren, se me va a desconectar la sesión de Zoom. Ya se va a acabar. Entonces hagamos una cosa. Mientras vuelvo a abrir la sesión nuevamente, vayan consultando qué es el impulso. Ahí en internet, ustedes como tienen todo ahí, vayan consultando qué es el impulso. Bueno. Ok, profe. Bueno, profe. Vale.